Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la conversación telefónica que mantuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la idea de suspender los ataques a las infraestructuras energéticas de Rusia y Ucrania, han informado desde el Kremlin. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Encantado, como siempre, de estar charlando con vos y con la audiencia de la radio. Muchísimas gracias. El encantado y agradecido soy yo, Cristian, porque hayas aceptado la invitación. Bueno, vamos con lo que dice el comunicado precisamente del Kremlin, ¿no? Dice: durante la conversación, Donald Trump propuso que las partes en conflicto se abstuvieran mutuamente de atacar las instalaciones de infraestructura energética durante 30 días. Vladimir Putin respondió positivamente a esta iniciativa y de inmediato dio la orden correspondiente a los militares rusos. En relación a la iniciativa de Estados Unidos de introducir una tregua de 30 días, la parte rusa ha destacado una serie de puntos importantes relativos a garantizar un control efectivo sobre el posible alto al fuego a lo largo de toda la línea de contacto de combate, la necesidad de detener las movilizaciones forzosas en Ucrania. Y atención a este dato: durante la conversación, Moscú incidió en que la condición clave para evitar una escalada del conflicto y para el trabajo hacia su resolución por medios políticos y diplomáticos debe ser el cese total de ayuda militar extranjera y del suministro de información de inteligencia a Kiev. Pero ¿qué pasa? Tras la conversación con Putin, Trump afirmó que la ayuda a Ucrania no fue discutida. Consultado al respecto en una entrevista que concedió al programa The Ingraham Angle de Fox News, Trump respondió: no hablamos de ayuda, no hablamos de ayuda en absoluto, hablamos de muchas cosas, pero nunca se habló de ayuda. Bueno, ¿qué nos puedes comenzar comentándonos sobre esto, Cristian? Bueno, en principio no asombra, por lo menos a mí, no me asombra demasiado la posición del Kremlin, ya que por supuesto sería una postura ingenua y poco, digamos, realista de la situación que no se pidieran estas condiciones, ya que bajo ningún punto de vista la fuerza, el país que está sin duda ganando esta confrontación, el cual sin duda alguna es Rusia, no puede aceptar una tregua sin que se dé la garantía que no va a ser justamente un respiro y un rearme para su oponente, su enemigo, en este caso la OTAN, ¿no? Usando, como ya bien lo sabemos, a Ucrania como un ariete contra Rusia. Por lo tanto, me parece que es lo mínimo en cuanto a precaución que debía exigir o pedir el Kremlin. Lo de la movilización forzosa de la población en Ucrania, yo creo que incluso es un acto humanitario, esta petición por parte de Rusia, y esto debería estar, por supuesto, unido inexorablemente a las expresiones propias del mismo mandatario estadounidense, que se solidariza, ¿no?, con esta gran cantidad de pérdida de vidas que se están dando en Ucrania debido a las acciones del régimen de Kiev. Por otro lado, respecto a las declaraciones del presidente Trump en esta cadena estadounidense respecto al tema de armas, yo creo que en ese sentido, si bien no tenemos material como para afirmarlo o negarlo, yo creo que tampoco hay que olvidar, ¿no?, esta estrategia de Trump tan habitual, ¿no?, que es la de decir una cosa, después desdecirse, tener un poco un discurso bastante ambivalente. Yo creo que finalmente siempre lo que es importante y lo que debe ser evaluado finalmente es las decisiones que toma, o sea, realmente lo que sucede en la realidad, lo que se ve posteriormente plasmado en la realidad. En ese sentido, yo creo que el rumbo sigue siendo claro, sigue siendo
aparentemente bastante claro lo que dejan, ¿no? Estas charlas, estas conversaciones, siempre, por lo menos a mí, me dejan una luz de esperanza con bastante anclaje en la realidad respecto al futuro. De hecho, esto también estaría avalado en alguna medida por las palabras de Kirill Dmitriev, el director del Fondo Ruso Soberano de Inversión, que mencionó algo así como, justamente después de esta plática telefónica, que, bueno, gracias justamente al presidente ruso Vladimir Putin y a la llegada de su par republicano a la Casa Blanca, el mundo se ha convertido en un lugar más seguro. Por lo menos, Javier, esa es la sensación que tenemos. Obviamente que esto se va a ver refrendado, o esperemos que no, desmentido en el futuro, ¿no? Cristian, en este sentido, los sistemas de defensa aérea rusa neutralizaron este martes 7 de sus drones de ataque que se dirigían hacia blancos de la infraestructura energética asociados al complejo militar industrial de Ucrania en la provincia de Nikolaev, según comunicó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Fueron desactivados inmediatamente después de que Putin aceptara precisamente la propuesta de Trump. Putin dio la orden correspondiente durante la misma conversación telefónica. Pero ¿qué pasa? Kiev hizo totalmente lo contrario. Horas más tarde de esta conversación y de este acuerdo al que llegaron Putin y Trump, Ucrania atacó una instalación de la infraestructura energética de Rusia ubicada en la región de Krasnodar, según comunicó el Ministerio de Defensa. La instalación atacada se ubica en la localidad de Kavkazskaya y se encarga del transbordo de petróleo desde vagones cisterna de ferrocarril al sistema de tuberías de la empresa internacional de transporte de petróleo Consorcio del Oleoducto del Caspio, según informó el ministerio. La caída de uno de los drones provocó un incendio en la zona. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que, a pesar de que se demostró la voluntad política de los presidentes en términos de un cese del fuego mutuo contra las instalaciones de infraestructura energética, y pese a que la orden de Putin fue cumplida inmediatamente por el ejército ruso, lamentablemente no hay reciprocidad por parte del régimen de Kiev. Por lo tanto, seguimos observando con atención si el régimen de Kiev escuchará la firme intención de los presidentes de Rusia y Estados Unidos de hacer todo lo posible para lograr paso a paso un camino hacia una resolución pacífica. El hecho de que el régimen de Kiev no haya suspendido su ataque contra la infraestructura energética rusa, sin duda se percibe como un intento de sabotear los acuerdos alcanzados por Putin y Trump y va en contra de los esfuerzos de los dos mandatarios para alcanzar la solución al conflicto. ¿Qué nos comentas de todo esto, Cristian? Bueno, realmente es en tu clara y rica síntesis respecto a esta situación está la respuesta. Yo creo que esta situación no es ni más ni menos que la demostración, una vez más, lo reitero, de las intenciones de Kiev de dar por tierra con cualquier tipo de iniciativa que realmente busque la paz, una paz real, una paz duradera, una paz que ataque los motivos profundos de esta crisis, no que sea un armisticio que solamente posponga por 10, 15 o 20 años una situación bélica tal vez mucho mayor en el futuro. Entonces, en ese sentido, esto demuestra ciertas paradojas. Yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo, incluso desde antes siquiera que se produjese la campaña electoral en los Estados Unidos, que por supuesto la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca sin duda iba a ser algo positivo para la paz. Esto basado no en ningún tipo de clarividencia, sino en los hechos y justamente el pasado, ¿no? Entre la familia Biden, Zelensky, Donald Trump, etcétera, durante el primer mandato del republicano. Ahora bien, realmente estos hechos que yo también sostenía que una paz negociada, las partes importantes para sentarse son Estados Unidos y Rusia, porque Ucrania es simplemente un peón. Ahora, yo sostenía esto en el pasado, y ahora que se dé esta situación en la cual realmente los que se sientan a la mesa son Rusia y los Estados Unidos, porque son las partes en conflicto realmente, porque repito, Ucrania ha sido utilizado como un ariete. Esto hay que recordarlo desde 2004, 2005, después 2014,
acá Ucrania está usurpada en el poder, es solamente un peón en este tablero. Y dicho esto, realmente hoy nos encontramos con la paradoja que, como yo sostenía que la paz estaba en manos de los Estados Unidos porque era el que alimentaba el conflicto, hoy desgraciadamente la paz parece no estar en manos del inquilino de la Casa Blanca, porque el régimen criminal de Kiev está siendo envalentonado y pretende ser sostenido por sus patrocinadores, esos payasos europeos que, como este narcopayaso Zelensky, pretenden seguir justamente con esta guerra y haciendo todo tipo de provocaciones como esta que vos muy bien mencionabas. Y la decisión de Vladimir Putin de, en el mismo contexto de la conversación, dar esta orden, significa ni más ni menos que algo que los que analizamos la historia de Rusia y la conocemos, sabemos que hay algo que es realmente, hay que ser muy antirruso y desconocer la historia para no reconocer que si hay algo que Rusia tiene es palabra. Cuando Rusia da la palabra, la cumple. Entonces, por supuesto que, habiendo empeñado su compromiso en el que no iban a haber ataques, por supuesto que era más que claro que esa iba a ser la conducta del Kremlin. Desgraciadamente está esta parte ucraniana, esta parte sostenida por los anglosajones, por Merz, por Macron, por Starmer, perdón, y por Macron, entre otros, que pretenden eternizar este conflicto, y vos fijate hasta qué punto es poco serio realmente, ya es prácticamente una caricatura en un gobierno, el de Zelensky, que basta recordar esas declaraciones que me venían a la mente, como decía que él consideraba que Ucrania no le debía nada económicamente a los Estados Unidos, porque él consideraba que había sido una ayuda, un regalo de un subsidio, 250. Claro, entonces, ¿qué puede pensar eso en su sano juicio? ¿Quién puede creer que le van a regalar alegremente 250 o 300 mil millones de dólares como si fuera, no sé, algo, no sé, como un regalo que yo le puedo dar a mi hijo para Navidad? Entonces, algo que es tan poco serio, bueno, por supuesto que se puede esperar cualquier cosa. Y la voluntad política yo creo que existe realmente, yo creo que sin duda por parte del Kremlin existe, no está demostrado desde ahora, sino que está demostrado incluso allá, no me canso de recordarlo, en diciembre de 2021, cuando se apeló realmente a un compromiso de seguridad que pudiera evitar esta confrontación, y esto fue totalmente despreciado de una forma incluso grosera por parte de la Casa Blanca, por parte del por entonces secretario de la OTAN, Stoltenberg, y esa voluntad negociadora nunca se perdió, solo que realmente en la otra vereda solo se quiso confrontar bélicamente al punto de quedar exhaustos tras la exitosa guerra de desgaste que llevó adelante Rusia. Ahora, bueno, como decía en la respuesta anterior, creo que todo esto va a ser respondido con el paso de los días y de las semanas, y yo tengo la expectativa que incluso pueda llegar a resolverse de una forma bastante inmediata, esperemos por el bien de justamente de que no se sigan perdiendo vidas, pero dependiendo, por supuesto, yo creo que esto lo va a terminar de desactivar el hecho de que los Estados Unidos le demuestren a Europa, no a Ucrania, sino a Europa, que están totalmente solos en esto. Bastante yo creo que ha dejado entrever eso Donald Trump, pero creo que lo tiene que hacer de una forma totalmente inequívoca para que estos europeos, que son muy cobardes finalmente, porque son muy cobardes en el fondo, se den cuenta la situación real y se den un baño de realidad y bueno, dejen estas actitudes belicosas y confrontativas con Rusia. Y qué bueno todo eso que acabas de decir, Cristian, porque justamente Dmitry Peskov ha comunicado este mismo miércoles que pese a las provocaciones de Ucrania, pese a haber atacado el régimen de Kiev, esta infraestructura en Krasnodar, el presidente Putin mantiene su orden de no atacar objetivos de infraestructura energética de Ucrania. Y hablabas de Europa, de los personajes, ¿no? Uno de ellos es la conocida como jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ¿no? Ex primera ministra de Estonia. Tras la conversación que mantuvieron Putin y Trump, dijo: Rusia quiere ver a Estados Unidos y Europa divididos. No le demos eso. Fue lo que declaró a Euronews, ¿no?
y bueno, todavía está con el delirio de que Europa tendrá un asiento en la mesa de negociaciones cuando éstas comiencen en la parte formal, dice, y finalmente dijo, tenemos que hacer más por nuestra defensa, tenemos también que hacer más por Ucrania para que cuanto más fuertes sean en el campo de batalla, más fuertes sean en la mesa de negociaciones, y además instó tanto a Bruselas como al propio Trump a permanecer unidos frente a la agresión rusa en Ucrania. Claro, están en otro planeta, ¿no? ¿Y cómo será la cosa que está en otro planeta? Que, por ejemplo, Putin ha declarado, este mismo miércoles también, ha comunicado que las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo una serie de operaciones audaces y están completando la derrota del enemigo en la provincia rusa de Kursk. Nuestras tropas han llevado a cabo recientemente una serie de operaciones rápidas, muy audaces y eficaces, y están completando la derrota de un grupo de tropas enemigas en la provincia de Kursk. Y además se reafirmó Putin en unos conceptos, ¿no? Dijo, según las leyes de la Federación de Rusia, todos los militares del ejército ucraniano, y más aún los mercenarios extranjeros que se encontraban en nuestro territorio y cometieron una serie de crímenes contra la población civil, deben ser y son clasificados según nuestra ley como terroristas. Pero además se daba que mientras se estaba teniendo lugar esta conversación entre Putin y Trump, hubo un intento de incursión de Ucrania en la provincia rusa de Belgorod. Hizo varios intentos durante el martes en la tarde y durante la noche que fueron repelidos por Rusia, ¿no? ¿Qué análisis te merece todo esto, todos estos elementos, Cristian? Bueno, es muy interesante todos los temas en particular. Voy a tratar de ir rápidamente, pero sin dejar pasar ninguno. Por un lado, las palabras de Peskov creo que son muy realistas y objetivas en tanto y en cuanto a que, yo siempre sostenía que la guerra militar Rusia desde el primer momento tuvo una posición ganadora, más allá de que muchos analistas, muchos colegas sostienen que hubo un revés ahí en la primera etapa, porque fue un fracaso no resolver la situación bélica en 2-3 semanas, como aparentemente se preveía, y creo que dejan de ver que las circunstancias cambiaron justamente en el primer mes y medio, y se optó por una estrategia de guerra de desgaste. Fueron dos opciones bélicas diferentes en dos etapas distintas, ya que en el primer momento se esperaba una reacción del ejército ucraniano que depusiera a este narcopayaso, cosa que no ocurrió. Entonces, el aspecto militar fue un triunfo ruso, el aspecto económico también, porque se intentó destruir a la economía de este país y no se logró. En el aspecto político también, porque se intentó aislar a Rusia del mundo y se vio que el occidente colectivo es el que está cada vez más aislado. Y por último, diría que sí, la guerra de propaganda era algo que sí venía prevaleciendo, en la que sí venía prevaleciendo este occidente colectivo, con toda la demonización de Rusia, etcétera. Y yo creo que en lo traigo a colación porque en este aspecto yo creo que fueron muy importantes las palabras del presidente Donald Trump en el Salón Oval cuando dijo esto, que lo ve el pueblo estadounidense, es muy bueno para que vea la verdad, digo, en esa confrontación tan airada que tuvo con Zelensky, junto con J.D. Vance, y esta reacción de Zelensky mandando atacar evidentemente y con toda la mala intención infraestructura en Krasnodar, infraestructura energética, y Peskov diciendo que Putin iba a mantener su palabra, e incluso esta incursión en Belgorod de la que hablabas, no hace más que seguir refrendando ante la opinión pública mundial cuál es realmente el villano, entre comillas, de esta situación. Entonces creo que en ese aspecto, hasta incluso ese último crédito que le quedaba a Occidente de manejar hábilmente la propaganda, hasta eso lo están perdiendo. En cuanto a acá y acá, nosotros creíamos que después de Josep Borrell poco era muy difícil superar al jardinero europeo en payasada y en vivir en un mundo de fantasía. Bueno, esta señora báltica parece mostrarnos que siempre se puede ir un poco más allá, y por supuesto que parece no entender que no es que Rusia quiere separar a Estados Unidos de Europa. Yo creo que Europa
realmente en cierta medida tiene razón Donald Trump cuando dice que se han aprovechado de los Estados Unidos, cuando dice, porque no olvidemos que eso de dejar la seguridad de Europa en manos de Estados Unidos, más allá de renunciar a su soberanía, que es algo lastimoso para cualquier Estado soberano, lo que sí hay que recordar que el mantenimiento de las bases estadounidenses en el viejo continente al contribuyente de los Estados Unidos le cuesta innumerables cantidades de dinero. Esto ha deteriorado muchísimo el nivel de vida del estadounidense promedio. Entonces yo creo que sí han vivido de los Estados Unidos los europeos, entonces yo creo que en este sentido ha cambiado la lógica y el sentido común en la Casa Blanca y se plantean, como lo decía hace pocas horas J.D. Vance, una lógica en la cual la política de los Estados Unidos sea mejorar la vida del trabajador estadounidense. Yo creo que hace años y décadas que no se escuchaba hablar del trabajador estadounidense en la Casa Blanca y mejorar las condiciones de las empresas que produzcan en los Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese sentido esta señora va a tener que darse también ella un baño de realidad y darse cuenta que en realidad Europa está tomando un poco de regreso sus propias políticas y van a tener que renunciar a lo que yo llamaba incluso en algún programa con vos, Javier, esta política de vengar al abuelito, ¿no? Porque todos estos personajes políticos como Kaja Kallas, como la ex responsable de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, tienen antecedentes familiares con gente relacionada con el nazismo y parecen realmente tener la intención de vengar al abuelito, vengar esa derrota del nazismo en la que ya hace 80 años de la gran victoria del Ejército Rojo sobre la peste nazi. Creo que van a tener que renunciar a esas expectativas que son poco realistas, pero parecen tener, no sé, una deuda de honor con sus ancestros nazis. Y por último, sí, por supuesto que según las leyes rusas, lo que han hecho en Kursk, las cosas terribles que se han descubierto en los territorios recuperados de Kursk por parte de las tropas rusas, es terrible, las violaciones contra la población civil, incluso contra niños, cosas horrorosas, crímenes de guerra, torturas contra jubilados, contra gente mayor. Realmente son cosas que van a tener que pagar y yo creo que el mismo Zelensky va a tener que en algún momento, yo espero que no goce de un exilio dorado en el casino que se dice que compró en Monte Carlo u otras propiedades en Europa y en otros lugares del mundo, sino que realmente enfrente un tribunal, porque en la medida que se vayan descubriendo los crímenes que muchos de nosotros sabemos hace mucho que se han ejecutado durante estos 3 años, esperamos que no quede impune. Y en esta situación terminal, y con esto cierro, esta locura demente que en algunos sentidos justamente hablábamos de lo de vengar al abuelito y los antecedentes nazis de esta gente, y Zelensky parece en algún momento mimetizarse con esa locura del pintor austríaco que en los últimos días de su régimen parecía desesperado por hacer algo que diera vuelta a una suerte que ya estaba echada, y este hombre parece pretender lo mismo y desgraciadamente cada uno de esos desatinos termina costando miles y miles de más vidas de jóvenes ucranianos especialmente. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, por favor, como siempre, un gran abrazo. Sputnik, contamos lo que otros callan.